En el Día Internacional de la Mujer, desde la sala de lujo de nuestra Biblioteca Córdoba, la Subdirección de Letras y Bibliotecas presenta este año a la escritora Adela Boscarino, con su homenaje a Luisa Martel de los Ríos, la esposa de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de nuestra ciudad. Con este trabajo, Adela resultó ganadora del primer concurso de ensayos, auspiciado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Córdoba el 8 de marzo de 2011 y se encuentra incluido en el libro Las Nuestras, Mujeres que hicieron historia en Córdoba. Adela Boscarino es investigadora de historia, escritora y miembro de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica. Obtuvo el segundo premio Jesuitas de la Academia del Plata Córdoba 2008. Fue el segundo premio con Diego de Torres, fundador de la Universidad Jesuítica, Academia de Plata, Córdoba 2010. Fue huésped distinguida en la Ciudad de la Cumbre en 2014 con la presencia de don José de San Martín en Córdoba. Fue relatora en la película Buen día, mi general, la película de San Martín en 2015. Obtuvo el primer premio Relato Histórico Estancia Vieja Originaria en 2016. Es autora del libro Nuevas Miradas de Córdoba, también de 2016. Recibió mención especial Interés Histórico por María Josefa, madre de Deán Funes, SALAC en Buenos Aires 2017, y participó en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba en el 2019. Bienvenida, Adela, a este espacio que promueve la lectura y la escritura. Muchísimas gracias a la Biblioteca Córdoba por tan importante invitación para conmemorar el Día de la Mujer, nada más y nada menos que con una mujer tan importante como Luisa Martel de los Ríos. Muchas gracias, es un placer y un honor. Bueno, muy bien, vamos a leer entonces la vida de Luisa Martel de los Ríos, esposa de Jerónimo Luis de Cabrera, una importante mujer, justo que estamos hablando de la mujer en Córdoba, y es la mujer por excelencia acá en nuestra ciudad. Luisa nació en Panamá posiblemente para 1537 y es descrita por los historiadores como inteligente, de gran personalidad y fuerte carácter. Sabía leer muy bien, pues tuvo acceso a libros que llegaban de España cuando su padre era representante en Panamá. Era apenas una niña de 14 años cuando sus padres, según lo acostumbraron, la casaron con el Sebastián Garcilaso de la Vega, padre con una indígena, como era en ese momento, de el escritor justamente Garcilaso de la Vega. Esto la convierte a Luisa en madrastra de Garcilaso de la Vega, que cuando lo cuento siempre llama la atención. Pero ¿qué pasó? Con este matrimonio tuvieron una nena, Blanca, murió muy joven, muy niña, e inmediatamente también murió su esposo. Es entonces que Luisa, con 20 años, pronto se casó con Jerónimo Luis de Cabrera y los hijos comenzaron a llegar. En Cusco nació Miguel, el mayor de los niños, luego Gonzalo al año siguiente, a quien Luisa llamó igual que su padre, sin imaginar jamás que sería otro Gonzalo quien acabaría con la vida de Cabrera. Los hijos llegaban y Luisa quizás presintió que la vida junto a su esposo no sería nada fácil. Los continuos traslados, fundando ciudades, cargando niños. Años después, Cabrera fundó la ciudad de Ica en Perú. Era muy normal que en ese momento los conquistadores se dedicaban a fundar nuevas ciudades. Al llegar a Ica no había nada. Luisa, con su gran vitalidad, soportó, sin embargo, el cambio de haber vivido en Cusco prácticamente en un palacio, viviendo en sus comienzos prácticamente en la intemperie, con lonas que habían hecho los indígenas. Es precisamente en Ica cuando nació el tercer hijo de Luisa, Pedro, de gran renombre luego en la historia de Córdoba.
Este hijo de Luisa tenía tan solo 6 añitos cuando acompañó a Cabrera a la fundación de Córdoba. Estando en Ica, recibió Cabrera la orden de trasladarse al Potosí. Esto significaba otra mudanza con sus hijos si tenemos en cuenta, además, que en ese momento Luisa había dado a luz a sus 2 niñas, Petronila y Francisca. El viaje a Potosí fue muy largo, pero Luisa, con su gran determinación, acomodó a sus pequeñas hijas y a Pedro Luis, de solo 3 añitos, en cómodos canastos a lomo de mula, mientras que los mayorcitos ya estaban en edad de ir en mansos caballos. Estando en Potosí, el virrey Toledo nombró a Cabrera gobernador de la provincia del Tucumán, Yuríes y de Águitas. Cuando Cabrera emprendió el camino hacia el nuevo destino, quizás iría pensando en la arriesgada de la próxima expedición, sugiriéndole a Luisa que se regresara a Cusco con sus niños, pero Luisa, siempre firme y decidida, debe haber exclamado no, rotundamente, porque luego las páginas de la historia sí las sigue viendo junto a él. En Santiago del Estero, el viaje hasta Santiago del Estero duró 6 meses y desde allí partió Jerónimo Luis de Cabrera junto a sus hombres a fundar el nuevo lugar que el virrey le había encomendado, prometiéndole a Luisa que fundaría una nueva ciudad a la que llamaría igual que el lugar de la fecha de nacimiento de sus padres en España, Córdoba, y que el escudo llevaría los ríos de su nombre, Luisa Martel de los Ríos. Así Cabrera arribó a las costas del río Suquía, como le llamaban los comechingones, y el 6 de julio de 1573 fundó la nueva ciudad, bautizándola Córdoba como se lo había prometido a Luisa. Una vez levantado el fuerte, Cabrera envió a buscarla y para enero de 1574 Luisa, con sus 36 años, estaba en su ciudad, en la ciudad que su esposo había fundado en su honor. Ahora sí que la felicidad de Luisa era completa, infinita. Por fin toda la familia estaba nuevamente junta, instalados en la flamante ciudad-aldea, pero la alegría no duró mucho, pues en marzo se presentó Gonzalo Abreu de Figueroa. Este es el otro Gonzalo al que me refería al comienzo, de que Luisa nunca imaginó que sería otro Gonzalo quien le hizo quitar la vida a su esposo, quien venía a reemplazar a Cabrera en nombre del rey, tomándolo prisionero y llamándolo traidor. Lo hizo trasladar hasta Santiago del Estero y tras horas de tormento lo sentenció a morir con garrote vil el 17 de agosto de 1574. Fallecido Cabrera, comenzó entonces el protagonismo de Luisa. Desolada, viajó con sus 5 pequeños hijos a Santiago del Estero, a Chuquisaca, y no encontraba explicaciones. Lo único que hizo al tiempo el rey fue ratificar el cargo de gobernador de Cabrera, pero le faltaba salvar el honor. A Luisa le faltaba salvar el honor de su esposo. Con lo dura que era la sociedad de entonces, la mujer no podía acceder ante nadie para lograrlo. Entonces pensó en casarse nuevamente con Juan Rodríguez de Villafuerte. El nuevo marido de Luisa se convirtió en su tutor y este sí pudo viajar a España a solucionar todos los temas de herencia de ella, de su esposo, de sus hijos. Más tarde retornó, pero a la hora de rendir cuentas puso 1000 pretextos, gastó todo el dinero y los bienes de Luisa y la abandonó. Pero Luisa, más allá de bajar los brazos, en su cerebro le circulaban extraños pensamientos.
esos no eran otros que presentarse en persona ante la corte del rey a limpiar el honor de su esposo, porque lo habían llamado traidor. Él no actuó como traidor. Él recibió orden del virrey Toledo de ser el gobernador de Córdoba. Entonces se presentó ante el rey y de rodillas ante el rey suplicó y lo logró ante Felipe II, el rey Felipe II. Una vez concretado su objetivo, salvar el honor de su esposo, cuando se volvió a Córdoba. Cuando regresó, Córdoba ya no era la de antes, en 3 años ya había cambiado, se había mudado al nuevo sitio, ahora contaba con 70 casas, ya estaba en pie la precaria iglesia de los franciscanos, habían nuevas acequias de agua, fábricas de ladrillos y tejas que poco a poco fueron reemplazando las viejas construcciones de barro y paja. No se sabe mucho del final de Luisa, algunos autores opinan que regresó a Cusco, otros, como era habitual, que se autointernó en un convento de monjas, otros que murió a los 80 años, mientras que Arena Luque explica: la vida de doña Luisa se puede seguir hasta 1603, que ocurrió lo de su hijo Gonzalo, que fue degollado en mi libro, está bien explicado ahora por una cuestión de hemos reducido al máximo, la muerte de su hijo preferido Gonzalo, que la ayudó en todo momento en su vida, no lo sostuvo más y la llevó a la muerte. Pero se ignora la fecha y dónde falleció. Decidí rescatar la figura de Luisa Martel de los Ríos por ser una de las pocas que en momento de arcabuces, hombres rudos, pleitos y vejaciones, intentó con su fuerte presencia descorrer el vuelo de invisibilidad que rodeaba entonces a la mujer, en especial lo que significó su determinación en la incipiente sociedad del siglo XVI, donde su accionar y trabajo dejó una huella que la convirtió en la protagonista de la historia local de Córdoba. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias nuevamente por la invitación de la Biblioteca Córdoba. Ha sido un orgullo poder volver a hablar de Luisa Martel de los Ríos. Muchas gracias.